De lo que me he enterado. Un podcast en el que puede que descubras algo nuevo. O no, con Irene Hernández Borrás. ¿Alguna vez has escuchado esa frase de «venimos del mono»? Seguro que sí. Y probablemente también has visto esa imagen famosísima donde un chimpancé empieza a caminar encorvado y poco a poco se convierte en un humano moderno, como si fuera una evolución Pokémon. Pues sorpresa, eso no es cierto. Tranquilidad, que no estoy diciendo que la evolución sea un invento. Lo que pasa es que no venimos del mono. Al menos no de los monos que conocemos hoy. En realidad, somos primos de los simios. Es decir, compartimos un ancestro común que vivió aproximadamente hace 6 millones de años. Pero hoy no vengo a hablarte de linajes y árboles genealógicos prehistóricos. Hoy vengo a contarte la historia de un hombre que lo cambió todo con su teoría de la evolución. Charles Darwin. Y ojo, que si crees que Darwin siempre fue ese viejecito con barba larga y mirada sabia, te equivocas. Su historia es digna de película. De hecho, su viaje en el HMS Beagle no habría ocurrido sin una ayudita del mismísimo Teide. Pero empecemos por el principio. El 12 de febrero de 1809 nació Charles Darwin en Shrewsbury, Inglaterra. Creció en una familia acomodada, pero su padre, un médico reconocido, no tenía mucha fe en él. Veía que a su hijo le gustaba la naturaleza y que se divertía coleccionando conchas y minerales, cosa que para él era una pérdida de tiempo, así que lo envió a estudiar medicina a Edimburgo. Pero Darwin resultó ser un negado para la medicina. Entonces, ¿qué opción le quedaba? Bueno, en esa época, si no servías para la medicina y no querías ser militar, había otra carrera respetable: la teología. Paradojas de la vida, el que acabaría revolucionando no solo la historia de la ciencia, sino también la historia de la humanidad, con sus ideas científicas sobre la mutabilidad de las especies, estudió para ser sacerdote. Y lo más irónico de todo es que en Cambridge, donde estudió teología, se enamoró de una rama de la filosofía llamada teología natural, de William Paley, un hombre que defendía que Dios había diseñado todo con precisión matemática. Darwin, en sus años mozos, se reía de las ideas evolucionistas, hasta ridiculizaba a su propio abuelo, Erasmus Darwin, que ya habló de evolución en su libro Zoonomía. A pesar de todo esto, él no había abandonado su hobby de la infancia, la historia natural, por lo que pasaba largos ratos con dos profesores, el botánico John Stevens Henslow y el geólogo Adam Sedgwick. Gracias a ellos aprendió los fundamentos de dos disciplinas que le serían fundamentales para una futura tarea que él nunca llegaría a imaginar. Hasta este punto, Darwin ni de broma pensaba en viajar por el mundo. Su destino parecía claro: graduarse, convertirse en un clérigo de pueblo, casarse y vivir una vida tranquila. Pero entonces descubrió los escritos de Alexander von Humboldt, un explorador alemán que hablaba maravillas sobre las Islas Canarias, en especial de su volcán más icónico, el Teide. Fue entonces que Darwin quedó tan fascinado que dijo: «Yo tengo que ir a las Canarias a estudiar geología volcánica». Y aquí viene la conexión con el HMS Beagle, el bergantín de la Marina Real Británica. Cuando Darwin terminó sus estudios en Cambridge, recibió una carta de su profesor Henslow con una propuesta inesperada: unirse a una expedición científica alrededor del mundo en un barco de la Royal Navy. En realidad, la invitación era para Henslow, pero él no podía ir porque acababa de ser padre. ¿Y a quién recomendó? Al entusiasta de Darwin. Y aquí está la clave. Si Darwin, como estudiante, no hubiera mostrado su obsesión con las Islas Canarias y el Teide, Henslow probablemente no habría pensado en él para el Beagle. Así de frágil es el destino. Así que, en 1831, con solo 22 añitos, Darwin se embarcó en el HMS Beagle para dar la vuelta al mundo. Y ese viaje le voló la cabeza. Mientras exploraba Sudamérica, las Islas Galápagos, Australia y otros lugares remotos, empezó a notar algo curioso. Las especies no siempre han sido iguales. Con el tiempo, los seres vivos han cambiado y se han adaptado a su entorno. Fue precisamente en las Galápagos donde las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Observó que las tortugas y los pinzones eran diferentes en cada isla según el ambiente. Un momento.
¿y si las especies evolucionan con el tiempo según su entorno? De vuelta en Inglaterra, Darwin pasó años recopilando datos, investigando y escribiendo. Y en 1859, finalmente soltó la bomba. Publicó El origen de las especies, donde explicaba su teoría de la selección natural. Resumida muy brevemente, decía lo siguiente: no es que un animal quiera cambiar, es que los cambios ocurren al azar. Si un cambio ayuda a sobrevivir, ese rasgo se transmite a la siguiente generación. Así es como evolucionan las especies. La publicación del origen de las especies fue un absoluto terremoto. Los científicos más conservadores estaban que se tiraban de los pelos. Y el momento más icónico llegó en el famoso Gran Debate de Oxford de 1860. En este, el obispo Samuel Wilberforce se dirigió a Thomas Henry Huxley, un científico que defendía enérgicamente el trabajo de Darwin, y le lanzó esta pregunta. Señor Huxley, ¿prefiere descender de un mono por parte de abuelo o de abuela? A lo que Huxley respondió: Antes que descender de un hombre que solo es capaz de introducir el ridículo en una discusión científica seria, sin ningún tipo de duda, preferiría descender de un simio. Desde entonces, la gente empezó a decir que Darwin afirmaba que venimos del mono, aunque él nunca dijo eso literalmente. Sin haberlo escrito o pronunciado, fue rápidamente asociado a la afirmación que en realidad salió del Gran Debate de Oxford de 1860. Pero el escándalo por la teoría de Darwin no se detuvo con el origen de las especies, porque en 1871, 11 años después del debate, publicó El origen del ser humano. Y ahí la cosa sí que se puso intensa. Si antes lo habían tildado de loco por decir que las especies cambiaban con el tiempo, ahora lo acusaban de insultar a la humanidad entera. ¿Por qué? Pues porque tuvo la osadía de sugerir algo impensable para la época: que los humanos y los chimpancés compartíamos un ancestro común. Imagínate que eres un ciudadano del siglo XIX. Habrías aprendido que los humanos descendemos de pueblos gloriosos, guerreros de grandes civilizaciones como los celtas, los galos o los vikingos. Un linaje épico digno de un cuento de caballeros y castillos. Pero llega Darwin y te dice: nada de eso, nuestro árbol genealógico tiene ramas mucho más peludas. Te llevarías un buen chasco. Es por eso que no hizo muchas amistades. La polémica estaba servida y las caricaturas no tardaron en aparecer. Darwin fue retratado con cuerpo de simio en periódicos, lo ridiculizaban en panfletos, en debates y en tertulias de salón. Es más, gracias a esta polémica, Darwin lleva más de 100 años apareciendo en las etiquetas de una botella de anís española. ¿Ya sabes cuál es? Efectivamente, el famoso primate de la etiqueta de anís del mono es en realidad el mismísimo Charles Darwin. Solo hay que comparar su retrato con la imagen de la etiqueta para notar el asombroso parecido. ¿Pero por qué? Unos dicen que se trata de una burla. Como ya te he comentado, en pleno siglo XIX, sus ideas sobre la evolución fueron objeto de crítica, y los hermanos Vicente y José Bosch, dueños de la fábrica de anís en Badalona, no eran precisamente fanáticos de su teoría. La otra versión dice todo lo contrario. Los Bosch vieron una oportunidad de oro para vender su licor como el más evolucionado. Y ojo al detalle, en la etiqueta el mono sostiene un papel que dice: es el mejor, la ciencia lo dijo y yo no miento, haciendo un guiño a el origen de las especies. Marketing ingenioso o mofa científica. A pesar de las burlas, con el tiempo se ha visto que Darwin no iba tan desencaminado. De hecho, acertó en muchas otras cosas. Por ejemplo, él ya dijo que los primeros restos fósiles de nuestros antepasados estarían en África. Básicamente porque allí viven los chimpancés y los gorilas, que son nuestros parientes más cercanos. Pero en 1871 no había pruebas de esto. Otro ejemplo es el Homo habilis, nuestro primer ancestro del género Homo, llamado así porque hacía herramientas. En los años 60 se pensaba que esto nos hacía únicos, pero pronto esa teoría empezó a tambalearse. La legendaria Jane Goodall, la primatóloga que durante años observó a los chimpancés en el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania, descubrió algo que se consideró revolucionario: que los chimpancés también fabricaban herramientas.
Resulta que usaban palitos para pescar termitas o incluso modificaban hojas y ramas con diferentes propósitos. Unos pequeños ingenieros en plena jungla. ¿Pero sabes quién lo había señalado antes? Efectivamente, nuestro amigo Darwin lo había mencionado décadas antes. En su obra El origen del ser humano, recoge unas observaciones realizadas entre 1843 y 1844 por dos exploradores en el río Ogooué, de Gabón. Los exploradores vieron cómo los chimpancés, en su hábitat natural, empleaban piedras para romper nueces salvajes. Pero claro, como en su época no había TikTok, no se viralizó el hallazgo. Queda claro que Darwin era un adelantado a su época, y que gracias a él, hoy sabemos que la evolución no funciona como en Pokémon, y que no venimos del mono, o al menos no del que vemos en el zoo. Su teoría nos cambió para siempre, y aunque nunca dijo que venimos del mono, sí dejó claro que todos somos primos lejanos. Así que la próxima vez que te discutas con alguien, recuerda que en el fondo es un asunto de familia. ¿Y tú? ¿Conocías esta historia o también has pensado de lo que me he enterado? Si te ha gustado este capítulo, puedes seguir el podcast a través de las redes sociales Instagram o TikTok bajo @de lo que me he enterado.